un nuevo capítulo de la Perclub. Pues yo soy Gusta Rodríguez y el día de hoy vamos a ver cómo elaborar una matriz de consistencia. ¿Qué es una matriz de consistencia? Como su nombre lo indica, simplemente es una matriz o una tabla en la cual nos permite alinear de forma coherente nuestros objetivos de investigación, nuestra pregunta, nuestras hipótesis, con incluso la metodología y las variables que vamos a utilizar. De esa forma, uno de los principales criterios para hacer investigación es tomado en cuenta, el cual es la consistencia. Uno de los típicos errores cuando consulto proyectos de investigación es que, por ejemplo, en un lado el autor, en este caso el tesista, está planteando unos objetivos de investigación y por otro lado concluye da conclusiones que no son coherentes, no son relevantes con los objetivos que inicialmente planteó. Eso como se llama inconsistencia, y es uno de los principales errores o por los cuales las tesis fracasan hoy en día. Y en general, después de eso resultan los alumnos jalados en sus proyectos de investigación, lo cual quiero evitar que en tu caso pase. Pues efectivamente, cuando eso pasa, la matriz de consistencia tiene una labor de permitir haber coherencia, coordinación, consistencia entre las diferentes partes del trabajo de investigación. De esa forma, de esta forma te aseguras o te da una mayor garantía que tu investigación va a estar bien hecha. Pues adicionalmente a eso, siempre hay que tener en cuenta que la columna vertebral o la médula espinal de tu tesis va a ser los objetivos de investigación. Si algo no es relevante durante todo tu trayecto o no corresponde a tus objetivos de investigación, pues es trivial y no nos sirve. Deberías, cuando lees algo y ves esto no alimenta mis objetivos de investigación, pues entonces es trivial, no te interesa en realidad. Es relevante, información que puede ser muy valiosa, pero no es crítico para tu estudio. De esa forma, en investigación hay que ser bastante discriminativos en ese sentido con la información que pueda haber, porque hay una amplia información y el reto está en solamente someter a escrutinio lo relevante para tu investigación y cumplir tus objetivos. Puede ser una investigación meramente cualitativa en la cual puedes hacer simplemente focus group y que cumples con tus objetivos, es coherente, es consistente. Puede sonar quizás un poco sencillo, pero si ya cumples con tu objetivo y todo lo demás es coherente, pues tu investigación merece un 20 para lo que ha hecho. Y muchos alumnos creen que yéndose con un estudio numérico o haciendo grandes ecuaciones o grandes estimaciones puedan ser una mejor tesis, pero no es necesariamente. Si tú tienes un objetivo que es simple, una metodología que no es tan difícil y tú has hecho una buena consistencia, pues efectivamente te mereces una buena nota, porque has logrado tus objetivos al margen de todo lo que has hecho, ¿no? En contraste, si es que has hecho una tesis bastante compleja, en la cual te requiere bastantes estimaciones, bastantes enfoques numéricos, y no has concluido tu objetivo de investigación y te has perdido por ahí, pues efectivamente mereces no aprobar el curso de investigación o no aprobar tu tesis. En este caso, parece que siempre es necesario hacer una matriz de consistencia independientemente si tu estudio es cualitativo o cuantitativo, y antes de eso, de implementar o de empezar a hacer tu investigación, antes de eso, empezar con tu matriz de consistencia. Pues no se diga más, vamos a ver un ejemplo aplicativo de cómo aplicar esta famosa y esta dichosa matriz de consistencia a tu proyecto de investigación. Pues bien, aquí tenemos iniciando una matriz de consistencia en la cual podemos ver efectivamente cómo es que se van alineando el tema de mi pregunta de investigación, tus objetivos de investigación, después tus hipótesis, luego tus variables y al final tu método. Podemos ver cómo esto se va amarrando y va habiendo un estudio más consistente, puesto que hay una alineación entre todas estas dimensiones y partes de tu estudio. Pues efectivamente vamos a ver un poco más en detalle cómo esto se va a ir desagregando para que al final tú hagas tu matriz de consistencia y puedas decirme cómo te va, si es que tienes algún problema, si es que algo no entendiste bien, para así poder ir en más detalle con el tema de la matriz de consistencia. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra matriz de consistencia en la cual podemos ver que efectivamente mi pregunta de investigación se divide en una pregunta general y en varias preguntas específicas, y esta misma pregunta responde o remite a un objetivo, en este caso general,
con los objetivos específicos. Por ejemplo, si aquí mi pregunta de investigación fue cómo los tratados de libre comercio afectan a las exportaciones peruanas, mi objetivo tendría que ser evaluar, cuantificar cómo las exportaciones están afectando evaluar cómo los tratados de libre comercio están afectando las exportaciones peruanas. Efectivamente tiene que haber consistencia, y lo mismo tiene que ver aquí con la parte de mis hipótesis. Tiene que haber una consistencia. Los tratados de libre comercio tienen un rol positivo y significativo en las exportaciones o en el comercio de Perú. Efectivamente aquí podemos ver que nos da consistencia entre mi pregunta, mi objetivo y mis hipótesis, pero no solamente eso, sino también me ayuda a identificar con claridad las variables que estoy trabajando. En este caso sería número 1, tratados de libre comercio, y número 2, exportaciones peruanas o comercio de Perú. Y finalmente me ayuda a identificar también cómo es que yo voy a alcanzar esta pregunta, estas hipótesis, cómo es que yo voy a tratar de responder mi pregunta, mis objetivos de investigación y aparte mis hipótesis, ¿no? Entonces, para eso se diseña el método. Efectivamente, hay métodos y métodos. Depende del enfoque de tu investigación, cómo tú estás abordando ese tema. Aquí yo he puesto algunos pasos, algunas dimensiones que pueden ir en el método, como el tema de la muestra, el muestreo, el procedimiento que se está haciendo, el tipo de método. Están utilizando un cuantitativo o un cualitativo. El enfoque es un enfoque causal, un enfoque correlacional, o solamente es descriptivo, exploratorio, depende mucho de eso. Entonces, de esa forma podemos ver cierta alineación. Entonces, muy bien, continuamos con el ejemplo de cómo hemos ya diseñado mi pregunta general, mi objetivo general y mis hipótesis, en este caso general. Podríamos agregar más objetivos aquí que ya sean específicos. Por ejemplo, aquí podría ser en los objetivos, en las preguntas de investigación, es evaluar los tratados de libre comercio que Perú venía suscribiendo. Podrían también ser evaluar cómo viene desarrollándose el comercio internacional de Perú. En los objetivos de investigación debería ser cómo se han venido desarrollando los tratados de libre comercio, cómo se han venido desarrollando las exportaciones. Mi objetivo tendría que ser analizar, examinar, evaluar los tratados de libre comercio que Perú ha suscrito, evaluar el comercio internacional de Perú, examinarlo. De esa forma va habiendo consistencia entre cada preguntita con cada objetivo, y lo mismo con cada hipótesis. En este caso de las hipótesis, tengo que comentarle de que es particular, porque las hipótesis usualmente se hacen cuando los estudios son cuantitativos. Es una pregunta que casi bastantes alumnos me hacen: Gustavo, ¿tengo que hacer hipótesis o no? Pues si tu estudio es cuantitativo, de un enfoque correlacional o un enfoque causal, sí tienes que hacer hipótesis, porque al momento de someter a evaluación una correlación o una ecuación, tú vas a poder identificar si es que esta relación se cumple o no, ya de forma estadística, y eso ya implica testear hipótesis, no solamente a un nivel estadístico, sino ya a un nivel en el cual puedas aceptar una proposición que es una hipótesis, o bien no aceptarla. Y en este caso, eso de dónde viene, de la evidencia estadística que tú vas a llevar a cabo. Y efectivamente, si no haces un estudio cuantitativo, no tiene mucho sentido de ser proponer hipótesis. Pero de cierta forma también es cierto que muchos profesores sugieren, incluso imponen, hacer hipótesis cuando tu estudio aún es cualitativo. Pues en ese caso tienes que ya básicamente ir tanteando cómo es que puedes llevar a cabo esta hipótesis. Pues efectivamente tu hipótesis va a ser meramente cualitativa también, dada la naturaleza. Podría decir, por ejemplo, si yo solo me enfoco en analizar cuál podría ser el efecto de los tratados de libre comercio en las exportaciones peruanas, mi hipótesis podría decir, y si yo hago un estudio solamente cualitativo, hago entrevistas con expertos, y mi hipótesis podría ser: efectivamente los tratados de libre comercio han tenido un rol determinante en las exportaciones peruanas, pero efectivamente no voy a tener las suficientes herramientas para poder afirmar, porque la evidencia, estas entrevistas con expertos no me arrojan una suficiente evidencia para poder decir efectivamente esto es cierto o efectivamente es falso. O sea, no hay forma de concluir a ciencia cierta unas hipótesis, y es por esa misma razón que usualmente en estos estudios cualitativos
no van hipótesis. Bueno, independientemente de eso, sí se identifican todas las variables, tus variables las cuales se someten a análisis. Usualmente estas variables pueden dividirse en dependientes o independientes. En este caso, la dependiente que depende es del comercio internacional, porque depende de qué? De los tratados de libre comercio. Ahí tienes que pensar en las relaciones causa-efecto para poder identificar la variable dependiente de la variable independiente, ¿no? Entonces, de esa forma, tú vas poniendo ahí estas variables con las cuales tú vas a someter análisis. Y finalmente, ya cuando haces tu método, ya efectivamente ves las dimensiones, ¿no? Dependiendo si tu estudio es cualitativo o cuantitativo, vas evaluando cómo poner, qué dimensiones poner, pero lo que siempre tiene que ir argumentado. ¿Por qué estás haciendo este método? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo cada uno de estos pasos? Para poder así justificar tu método y que luego cuando sustentes tu proyecto de investigación de tu grado no te tenga que preguntar ¿y por qué hiciste eso? Simplemente tiene que estar todo argumentado y así no va a haber forma de que tu jurado te moleste o te dé críticas. Pues efectivamente aquí podemos ver que la matriz de consistencia me permite alinear no solamente mis objetivos, sino también mi pregunta de investigación, mis hipótesis, en caso corresponda, las variables y el método. Y es una manera buena de empezar un estudio. Ahora, es cierto que también en el futuro pueda ir cambiando tu matriz de consistencia conforme puedan ir cambiando el tema de tu pregunta, el tema de tus objetivos, ¿no? La investigación es dinámica y el propósito de eso sí se puede cambiar siempre y cuando sea para bien, para tu trabajo. Pero aparte de eso, también un tema que usualmente viene por parte preguntando de muchos alumnos es el tema de los objetivos. Si al un comienzo no has planteado bien tus objetivos, en general vas a tener problemas con todo tu trabajo. Pero es de que aquí, cuando hagas tu matriz de consistencia, presta mucha atención a los objetivos. Que los objetivos sean alcanzables, que los objetivos sean relevantes y que efectivamente hayas planteado de forma adecuada y específica tus objetivos de investigación. Porque de ahí, si es que no haces bien o si es que ya empiezas a plantear un poco mal tus objetivos, la matriz de consistencia puede arrastrar errores, así que cuestiónate los objetivos. Y ahora, un tip: ¿de qué dependen los objetivos? ¿Cómo yo planteo los objetivos? Pues como lo habíamos visto en clases pasadas, la manera ideal de plantear tus objetivos tiene que ir de acuerdo con el tema del alcance en el cual tú vas a hacer. Acordémonos que había 4 alcances: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y causal. ¿Cómo voy a enfocar ese objetivo? Depende de la selección. En última instancia habíamos dicho que era una decisión ver hasta qué punto o hasta qué nivel yo voy a empezar a abordar este objetivo de investigación. Si solamente lo voy a explorar, si solamente lo voy a describir, si voy a evaluar una asociación o correlación, o si ya voy a implicar un enfoque un enfoque causal, ¿no? Que puede implicar un método, hacer una regresión, hacer un modelo econométrico o en general básicamente hacer una estimación a través de una ecuación en el cual puede identificar una variable dependiente y otras variables independientes. Entonces esto es una decisión con la cual tú vas a tomar y de esa forma tú vas a ya tener ciertos matices para establecer con claridad tus objetivos y de esa forma vas a poder ir completando el resto de tu matriz de consistencia. Pues aquí el único tip básicamente es identificar la parte en general de las partes específicas de la matriz de consistencia y poco a poco irlo rellenando. Es cierto que también no vas a tener mucha claridad en el comienzo con la parte de tu método, pero conforme tú vayas investigando, viendo los otros estudios que estás evaluando, vas a poder ir viendo cómo otros estudios están haciendo tu método. De esa forma tú también puedes ir incorporando, ir mejorando, tomando esas buenas prácticas de tus estudios para tu método. Pues esto ha sido la clase del día de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de siempre empezar con tu matriz de consistencia, ver que es un proceso dinámico y que la columna vertebral son los objetivos y de que eso depende en última instancia del alcance que tú quieres tomar para tu tesis. Pues esto ha sido la clase del día de hoy. Haz tu matriz de consistencia antes de empezar con tu trabajo, de esa forma vas a tener con claridad todo tu proyecto de investigación. No te olvides de visitar nuestra academia de investigación upperclass.com, en donde te enseño a investigar de forma rápida, clara y
con una alta calidad todo tu estudio. De esa forma evítate y ahórrate un montón de tiempo que en general usualmente se pierde cuando no tienes ciertos matices claros al momento de hacer tu investigación. Pues este método te ayuda a ahorrar tiempo y que tu proyecto de investigación sea con alta calidad. No te olvides de eso y pues nos estamos viendo en la siguiente clase. Un saludo.